Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 16 al 17. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para leer este texto. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Dice así el texto: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Podemos sentarnos. Romanos capítulo 1 pone en una muy buena perspectiva el tema de nuestro estudio. Romanos 1 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a los hombres de su miserable condición. El Evangelio tiene poder para despertar a los hombres, para avivar a los hombres. Así como Cristo hablaba a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y la palabra de Cristo tuvo poder, no solo para hacer obedecer a Lázaro, sino para darle vida a Lázaro. O sea, Lázaro ni podía escuchar, pero la palabra de Cristo lo vivificó para que pudiera obedecer. El Evangelio tiene poder para salvar, hermanos. El Evangelio tiene poder para rescatar a los hombres. Por eso podemos tener esperanza que nuestros familiares que están escuchando y escuchando no podrán resistir. Es nuestra esperanza que no puedan resistir el poder del Evangelio, sino que obedezcan al llamamiento de creer en Jesucristo. Y en el primer siglo esto se demostró, que el Evangelio tiene poder. Y el día de hoy, hermanos, me gustaría ver con ustedes el poder del Evangelio en el primer y segundo siglo. El poder del Evangelio en el primer y segundo siglo, a fin de que podamos ser alentados, hermanos, a seguir predicando este glorioso mensaje sin descanso. Hermanos, nuestro mundo está en grandes tinieblas. Nuestro mundo está en gran depravación total. En nuestra sociedad están pasando cada vez cosas más degeneradas, más obscuras, más malvadas, más perversas. Pero ¿en dónde encontraremos la solución para nuestra degenerada sociedad? ¿Qué método, qué educación, qué iniciativa, qué programa social, qué político podrá realmente impactar y cambiar nuestro mundo? Hermanos, no podemos mirar a otro lugar sino al Santo Evangelio. El Evangelio tiene poder. Hoy estamos preguntando por segunda vez. Estamos preguntando por qué el cristianismo conquistó. ¿Por qué el cristianismo
venció. Ya respondimos la parte 1 a esta pregunta. ¿Cuál fue la primera respuesta? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué el cristianismo conquistó? ¿Alguien se acuerda? Por la providencia de Dios, ¿recuerdan? Y vimos varios aspectos de cómo el mundo estaba listo para eso, como el lenguaje, como la cuestión de la Pax Romana, los caminos. Bueno, hoy vamos a ver que el cristianismo conquistó por causa del mensaje que la iglesia predica. Por causa del mensaje que la iglesia predica. Y al dar respuesta a esta pregunta, vamos a poder conocer algo de las religiones del primer y segundo siglo. ¿Cuáles eran las religiones que predominaban? Y es que debemos entender que cuando el cristianismo llegó al mundo, no llegó como la única religión. No. El cristianismo, de hecho, llegó y para algunos se convirtió en una religión más de las muchas que hay. Déjenme leer la cita de un autor. Dice: el cristianismo no comenzó a crecer en un vacío religioso, en el que encontró gente en blanco esperando creer algo. En el primer siglo no es que estaban simplemente todos sin nada que creer, y llegó el cristianismo y dijeron: excelente, ya se nos reveló lo que debemos creer. No, hermanos, había un montón de diversas filosofías y religiones en ese tiempo, a las cuales los romanos o los judíos y los griegos se podían adherir. Había variedad, había un gran surtido de ello. Pero el cristianismo conquistó, y este es mi punto en esta lección, porque es la única religión que provee el mensaje que el alma del pecador necesita. Dice el autor, no solo no llegó en un vacío, por el contrario, la nueva fe en Cristo tuvo que luchar para abrirse paso en contra de las creencias religiosas arraigadas que habían existido por siglos. Hermanos, si había tantas religiones, ¿por qué el cristianismo conquistó en medio de esa variedad? Respuesta: porque el cristianismo es la única religión que provee la respuesta que satisface el alma. El cristianismo es la única religión que satisface el corazón. Por eso es que conquistó en el primer siglo, y hermanos, es por eso que puede conquistar el cristianismo en el segundo siglo. En el siglo XXI. Es por eso que puede conquistar en este milenio, hermanos. Porque es la única religión que tiene un mensaje poderoso para transformar las vidas. Me acuerdo de cómo inicia la biografía de George Whitefield. George Whitefield fue uno de los predicadores favoritos de Charles Spurgeon. Y George Whitefield estuvo en el tiempo del gran avivamiento. De hecho, conoció a Jonathan Edwards. De hecho, una vez Whitefield fue a la casa de Edwards, y Edwards aprovechó que estaba ahí el gran evangelista y sentó a sus hijos y les permitió que Whitefield les predicara. Sus 8 hijos que tenía Edwards para ese tiempo. Y en el tiempo de Whitefield hubo uno de los más grandes avivamientos que hemos contemplado en la historia de la humanidad, y él participó en eso. Pero su biógrafo, o sea, el que escribe esa biografía, se llama
si no me equivoco es Ian Murray el que la escribe, o me puedo equivocar, estoy confundiendo los nombres, o no sé si es otro que se llama Dallimore, uno de ellos dos. Pero el punto es que comienza la biografía describiendo la situación moral del mundo en ese tiempo. La situación moral, los bares llenos, la cuestión sexual promiscua, grandes problemas políticos, civiles. Un tiempo en donde alguien podría decir, todo menos un avivamiento ocurrirá en estos días. Pero bien decía el biógrafo, pero es que es cuando el trasfondo está más oscuro, donde la luz puede brillar con más gloria. Y el gran avivamiento se desarrolló. Hermanos, no porque Whitefield o Edwards, que participaron en este avivamiento, eran hombres muy grandes, sino porque el mensaje que predicaban era el mensaje de Cristo. Allí estaba ese Whitefield con sus grandes incapacidades, corriendo de un lugar a otro, yendo en ocasiones en caballo de aldea en aldea y predicando a Cristo. Si llegaba con personas de la alta sociedad, predicaba a Cristo. Si iba a lugares donde había mineros, predicaba a Cristo. Y se cuenta que una vez, en medio de predicar a los mineros, solo se veían caminos blancos en medio de sus rostros, porque el evangelio quebrantaba sus corazones. Allí estuvo Charles Spurgeon, que cuando llega a la iglesia que hoy conocemos como el Metropolitano, la iglesia del Metropolitano, el tabernáculo metropolitano, en donde hoy en día todavía hay alguien predicando ahí, llega y había un gran declive teológico. ¿Sabían eso? Spurgeon vive en uno de los más grandes declives de la iglesia. Cuando él llega a esa iglesia, bueno, él estuvo en otra iglesia antes, se llamaba la iglesia de Water Beach, y estaba en esa iglesia y había 12 personas cuando él predica por primera vez. Cuando él deja esa iglesia eran 450 personas. Llega a la iglesia que se convertiría en el tabernáculo metropolitano y eran solo 200 personas. E iba por un periodo de probación de 3 meses. Y cuando se sube al púlpito, él dice: este será mi mensaje. Esto será lo que van a escuchar de mí. Cristo y este crucificado. Cristo y este crucificado por los pecadores. Mi mensaje será aquel antiguo, aquel viejo mensaje del calvinismo, el que gobernará en esta iglesia. Ese mensaje de la cruz, ese mensaje de la expiación, ese mensaje de la redención. Hermanos, y no es por nada que a los pocos meses eran cerca de 5,000 personas escuchando el mensaje, y algunas por fuera queriendo entrar, de manera que ¿saben qué tuvo que hacer para dejar entrar a los miembros? Porque a veces los que no eran miembros llegaban antes. ¿Saben qué tuvo que implementar? Un tipo de ticket. Les daba tickets a los miembros para que pudieran entrar ellos primero, y así se les asegurara su lugar a ellos y después todos los más que quisiera. Y llegó a tener en su iglesia en un momento hasta 10,000 personas queriendo escuchar. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando Cristo es predicado, hermanos, va a haber despertar. Oh, hermanos, que Dios nos ayude en esta iglesia, que lo que desde este púlpito salga sea Cristo y este crucificado. Que lo que traigan las personas a esta iglesia, hermanos, no sea la rica comida que nuestras hermanas preparan, no sea simplemente que tenemos estudios y algo de teología entre nosotros, que nos gusta hablar de eso. No, que sea que aquí se predique a Cristo y a este crucificado, hermanos. Hermanos, hoy veamos el mundo del primer siglo lleno de religiones para tomar aliento hoy y predicar a Cristo con más valor, hermanos, y predicar a Cristo con más celo en las calles, y predicar a Cristo con más denuedo.
Oh, hermanos, que el Señor nos ayude en esto. Así que veamos el mundo religioso del primer siglo, comenzando por ver que en este tiempo había lo que vamos a denominar religiones paganas. Todas son paganas, pero a lo que me refiero a esto es este tipo de religión más como espiritista. Había algo que se llamaba animismo. ¿Sobraron hojas de estudio? ¿Me podrían prestar una para no perder? El animismo es la primera de las religiones que vamos a ver. La creencia, esta era la creencia en innumerables seres espirituales que se involucran en los asuntos humanos y son capaces de ayudar o perjudicar los intereses humanos. Repito, es la creencia en innumerables seres espirituales que se involucran en los asuntos humanos y son capaces de ayudar o perjudicar. Cada pequeño agricultor tenía su propio Dios, su propio nicho al cual se tenía que acercar para pedir a las fuerzas inmateriales que le bendijera. De hecho, Cicerón comenta que estas costumbres de la familia debían mantenerse a toda costa. Miren lo que dice un autor respecto a esto. Dice, en los hogares privados y en el campo rural, los ciudadanos particulares preservaron voluntariamente las tradiciones de épocas anteriores. Muchos hogares romanos tenían un nicho que servía como un santuario para los espíritus que llamaban lares, seres sombríos que creían, vigilaban y protegían la familia y la casa. Hermanos, no sé hasta qué punto esto se ve palpable en el catolicismo romano y todas las estampitas que hay, ¿no? No sé por qué hice así como si fuera a sacar mi cartera. No traigo ninguna estampita, hermanos, ahí. Pero yo creo que es algo semejante, ¿no? Judas Tadeo para esto. No sé por qué nada más me sea Judas Tadeo, pero... y otro para el dolor de la espalda. Y si quieres buscar ya el matrimonio, pídele a este. Hermanos, algo así era este tipo de animismo, una adoración un poco culta, obscura, cúltica, que daban poder o virtud a seres, a cosas inmateriales, atribuyéndoles poder. Ahora, esta no era la única religión pagana. Con el crecimiento de Roma, Roma tuvo una táctica muy buena en su forma de conquistar. En lugar de conquistar e imponer su religión, Roma solamente pedía adoración al César y quédense con todos los otros cultos que quieran. Con el crecimiento del Estado militar, se añadieron a esta religión pagana un montón de otros dioses. Entonces, dependiendo la región, eran los dioses que gobernaban. ¿Sí? Se cuenta una historia verídica de cómo alguien en la iglesia, en Roma antigua, no quería pasar por debajo de una escalera porque tenían miedo que el Dios, el espíritu de la escalera, lo fuese a maldecir por haber faltado el respeto.
Y yo me preguntaba, ¿qué relación tiene eso con en nuestros días, ¿no? Que se dice que es mala suerte pasar por debajo de la escalera. Hermanos, muchas tradiciones han quedado hasta nuestros días en cuanto a esas cuestiones. Después de conquistar a Grecia, Roma adoptó la mayoría de los dioses griegos. O sea, además de todos estos dioses, hermanos, podía haber un espíritu de la escalera, un espíritu de la lluvia, un espíritu de la semilla, algo que bendecía la casa. Además de estos, cuando Roma conquista a Grecia, Roma acepta la mayoría de los dioses griegos, solo que les cambia el nombre por nombres latinos. Ahora era Júpiter y Juno en lugar de Zeus y Hera. Ahora era Mercurio en lugar de Hermes. Y era Neptuno en lugar de Poseidón. Y así se empezaron a añadir y a contaminar las religiones unas con otras. Así que esta era la forma más básica de religión. Además de esto, en segundo lugar, debemos añadir la adoración al emperador. La adoración al emperador. ¿De dónde creen que tomaron los romanos la adoración a hombres? ¿De dónde hemos insistido? Y esto lo tomaron de Grecia nuevamente. Grecia influye a Roma para elevar a los hombres a un estado de dioses. Por ejemplo, con la mitología de Hércules, por ejemplo, es uno que por su obediencia y demás llega a ser un dios, llegan a deificarlos. Roma hizo algo mejor. En lugar de deificarlos hasta que muriesen, les daban ese título incluso en vida. Incluso en vida. Y esto comenzó a ser uno de los problemas más constantes en la iglesia temprana. Augusto da paz. Recuerdan que Augusto fue el que trae la Pax Romana, ¿sí? Al dar paz, el mundo empieza a pensar, o los romanos empiezan a considerar que este debe tener algún espíritu que lo ha fortalecido. Esto es lo que se llama más adelante como el genio del emperador. No se refiere a mal genio, sino al genio como a un espíritu poderoso que fortalecía al emperador a fin de libertar al pueblo. Y por lo tanto, Augusto empieza a recibir algo de alabanza, pues la misma sociedad reconocía que este hombre que había traído tanta paz, debía ser alabado, debía ser reconocido por sus grandes obras, porque seguramente el genio estaba sobre él. Y algunos creían que este genio iba a pasar en generaciones, iba a traer bendiciones. Bueno, realmente a Augusto no le afectó tanto la cabeza esto. Después de esto sigue Julio César. Al que le afectó realmente esto fue a uno llamado Cayo Calígula. Cayo Calígula, que vive entre el 37 y el 41. El año 37, gobierna más bien en este tiempo. Este hombre realmente se creía ser un dios y empezó a demandar adoración de una forma muy agresiva al pueblo. Déjenme leerles esta cita. Calígula fue el primer emperador en buscar ser aclamado como un dios durante su vida, y su comportamiento cada vez más extraño llevó a algunos a pensar que se había vuelto loco.
el Senado romano le negó la deificación cuando murió. Esto fue interesante. Miren, Augusto dijo, no, tranquilos, yo no tengo nada de divino en mí. Y cuando muere, el Senado lo declara como un tipo de Dios. Algo semejante pasa con Julio César. No lo acepta tanto, no le daña tanto la cabeza, sino que tiene su lugar, pero al final el Senado lo pone como un tipo de Dios. Pero Calígula, realmente afectado por este gran poder, empieza a demandar adoración y el Senado al final lo declara como no fue un Dios. De hecho, es una vergüenza para el gobierno romano de este tiempo. Así que la adoración al emperador en la iglesia temprana ya era más que un simple tributo, hermanos. Nosotros estamos obligados a obedecer en lo que es justo a nuestras autoridades, en lo que es correcto. Pero en este tiempo, esta obediencia al César era más como un tipo de adoración. Y hermanos, aquí sirve que seamos instruidos en esto. Los grandes problemas de la iglesia siempre se vienen cuando el Estado demanda más de lo que se debe. ¿A qué voy? El Estado puede demandar impuestos. ¿Siguen siendo impuestos? ¿Sí? Son impuestos. Pero como cristianos no deberíamos rehusarnos a darlo. Debemos intentar y buscar ser buenos ciudadanos. Debemos orar por nuestros gobernantes. Debemos atender a los requerimientos, lo que sea lícito y correcto. Pero cuando el Estado empieza a traspasar una línea donde, aunque no con la boca, sí con las acciones, se empieza a convertir un Dios sobre la iglesia, un mandatario sobre la iglesia, ahí es donde la iglesia no puede obedecer porque la iglesia tiene un solo Señor. Y hermanos, es donde la persecución a la iglesia viene. A ver, los primeros cristianos decían, César, no negamos el honor que mereces, te respetamos y oramos por ti, solo que no te vamos a tratar como un Dios. ¿Qué pasó con los cristianos que fueron perseguidos en el año 1600? Los famosos puritanos, hermanos. Está bien hablar de los puritanos, ¿no? Se siente bien. Pero, hermanos, los puritanos fueron perseguidos. Algunos hasta la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado les dijo, deberás leer esto en la iglesia. O no deberás predicar esto en la iglesia. O deberás hacer esto. No obedecieron. Viene persecución. Siempre que el Estado traspasa sus prerrogativas, sus derechos, y la iglesia se rehúsa a obedecerlos porque esas prerrogativas solo le corresponden a Dios, vendrá persecución. Y hermanos, de esto habla Apocalipsis. La bestia en Apocalipsis siempre es el Estado. Y es algo que debemos estar atentos. Algunos pensaban que los problemas más grandes para la iglesia iba a ser la cuestión del Islam. No. Bueno, creo que sí es un gran problema en algunos países, ¿sí? En algunos países es un gran problema. Pero la persecución más dura siempre vendrá por medio del Estado. Hermanos, esta religión ha existido desde hace mucho tiempo. No el siglo I. ¿Saben en dónde comenzó? ¿Saben en dónde comenzó esta religión? La religión del Estado. Babel. Nos construiremos una ciudad para darnos un nombre perpetuo, sin considerar a Dios en nuestros designios, sin considerarlo en nuestros caminos. Y la
gran Babilonia siempre se opondrá a la Jerusalén, a la iglesia de Dios. Hermanos, debemos estar atentos en esto. Porque algunos piensan que el Estado es neutro. Y en algunos momentos el Estado sí ha intentado ser. Pero hermanos, tarde o temprano el Estado se va a oponer al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo. Y que el Señor nos ayude para mantenernos firmes en dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Soy tentado a desviarme un poco en esto y seguir hablando de cómo veo hoy en día un gran engaño en algunos cristianos, viendo al Estado como su salvador. Estado, dinos esto y te obedecemos. Sí, Estado, nos has mandado esto y gracias nuestro Salvador el Estado. Como si el Estado fuese una sociedad, actualmente, a ver, ya me estoy metiendo en problemas. Nosotros no tenemos la postura anabaptista. La postura anabaptista declara que el Estado siempre es del diablo y no lo debemos obedecer y demás. Esa no es la postura, nuestra postura. Yo no creo que el Estado siempre es del diablo. Dios pone a mandatarios, debemos obedecerlos, no podemos hacer guerra contra el Estado. Yo pienso, soy de la postura que nunca es legítimo la rebeldía en armas contra el Estado, nunca. Los cristianos no podemos participar en, por ejemplo, guerras civiles donde se intenta derrocar al poder que está. Eso sería otro tema que tendríamos que tocar. No obstante, lo que no debemos perder de vista es que el Estado sí es manejado por cuestiones por cuestiones mundanas e incluso diabólicas. Y debemos estar alertas para ver aquello que es legítimo obedecer y tenemos que obedecer sin problema y aquello en lo cual no podemos participar. Por ejemplo, Calvino creía que el Estado era algo de Dios, algo bueno. Yo también. Creo que el Estado está puesto para gobernar, porque, hermanos, si no hubiese un Estado, un gobierno, si así es un caos, imagínense sin Estado, ¿sí? Entonces yo creo que el Estado está para gobernar, para restringir la maldad. Pero cuando a Calvino el Estado le dijo, vas a aceptar a todos en la cena del Señor, a todos los que son de Ginebra, los vas a aceptar. ¿Qué dijo Calvino? No te voy a obedecer. En esas cosas tú no tienes autoridad, yo me voy. Eso es mi punto. Seamos sabios en ver aquellas cosas que el Estado pide que debemos obedecer sin problema, pero aquellas en las cuales no podemos obedecer sin ofender a Cristo, ¿sí? Si para obedecer al Estado tenemos que desobedecer a Cristo, no podemos hacerlo, hermanos. Y eso es lo que me preocupa de algunos cristianos allá afuera, que se escudan de obediencia al Estado, no importa que tengan que desobedecer a Cristo en todo lo que hacen. Bueno, esta ya fue una lección gratis, no prevista de la separación de iglesia y Estado. Una de nuestras herencias más importantes, no solo de los puritanos, no solo de Calvino, no solo de Anselmo de Canterbury, del año 1000, desde ese tiempo Anselmo ya estaba peleándose con William, diciendo, tú no puedes estar poniendo y quitando obispos. Las cosas de la iglesia son de la iglesia, sino además una herencia particularmente de los bautistas reformados. Una de las herencias más importantes que nos dieron los bautistas reformados, los bautistas particulares, los puritanos bautistas. Ok, ¿qué otras religiones había? Bueno, estaba la filosofía, la religión de los intelectuales. ¿Y de dónde creen que tomó Roma la filosofía de los intelectuales? Bien, Grecia.
tres formas de filosofía fueron las que principalmente llegaron a o estaban en boga en ese tiempo. Y aquí voy a ser muy breve, hermanos. Realmente traigo 11 notas y apenas acabamos la 2, así que voy a decir esto más rápido. Estaba, por ejemplo, el platonismo, llamado así por el gran filósofo ateniense Platón, y esa fue la filosofía que más impactó en ese tiempo y al cristianismo. Ahora, tengo aquí una pregunta en las notas que dice: ¿por qué el cristianismo temprano tuvo afinidad con el platonismo? El platonismo es una de las filosofías que más verdad posee. Hermanos, el mundo sin Cristo puede tener verdad. ¿Qué opinan? El mundo sin Cristo, el mundo que incluso no cree que la Biblia es la palabra de Dios, ¿creen que pueden tener verdad en algunas cosas que dicen? ¿Qué opinan? Yo creo que pueden tener verdad en algunas cosas que dicen, pero no en el todo, ¿sí? O sea, cuando ya conectan esta verdad separada que tienen bien con todo su esquema, ahí es donde vemos que siempre fracasan. Bueno, el platonismo tuvo muchas cosas verdaderas, muchas cosas buenas. Por ejemplo, déjenme darles esta cita. Dice: Agustín y los padres en general, Agustín de Hipona, tuvieron una afinidad con el platonismo que no tuvieron con el ateísmo, el atomismo, el materialismo, el escepticismo y otras formas de pensamiento antiguo. O sea, los padres llegaron a ver no del todo negativamente esta filosofía del platonismo. ¿Por qué? Porque el platonismo predicaba cosas que son verdad. Y aquí voy a ser muy breve. Por ejemplo, el platonismo negaba que todo lo que existe es materia. El platonismo negaba que todo lo que existe es materia. El platonismo creía que además de materia había algo espiritual. ¿El cristianismo cree eso? Sí. 2. El platonismo negaba que todas las respuestas, el platonismo afirmaba más bien que no debíamos esperar una respuesta totalmente racionalista para la existencia de las cosas. O sea, hay cosas que pasan nuestra razón. ¿El cristianismo cree eso? Sí. Hay otros puntos, déjenme dar los menos complicados aquí. El platonismo era o es antirrelativista. O sea, ¿qué dice el relativismo? Todo es verdad. Todo es verdad. Pero el platonismo decía: no, hay cosas que son verdaderas y hay cosas que son falsas. No todo puede ser verdad. Porque si dices que todo es verdad y nadie tiene la verdad, tu misma frase cae a tierra. Porque si nada es verdad, tampoco tu frase es verdad y entonces hay verdad. ¿Sí? Y el platonismo también afirmaba que el conocimiento es posible, aunque no la comprensión total de todas las cosas. Esa fue la razón por la que el cristianismo tuvo
cierta simpatía. De hecho, déjenme anticiparles esto. Vamos a ver algunos padres de la iglesia que llegaron a pensar que Platón fue cristiano, ¿sí? Y vamos a ver algunos que pensaban que había leído a Moisés. Porque, hermanos, cuando leían a Platón decían, caramba, es que este hombre tuvo mucha verdad. Este hombre tuvo mucha luz. Y es que, hermanos, los hombres que pueden contemplar la creación y a la luz de lo que contemplan, razonar, pueden llegar a mucha verdad. ¿No dice eso Romanos? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y que por medio de ella podemos conocer el poder de Dios, su existencia y demás. Pues así Platón, por medio de contemplar. No obstante, y aquí es mi punto, el platonismo no es cristianismo. El platonismo por sí solo lleva a la condenación. Y por más que algunos padres querían ver a Platón en el cielo porque decían, es que tuvo mucha verdad. Hermanos, si Platón no confesó a Cristo como Señor y Salvador, por más verdad que podamos tener de la naturaleza, no podremos ser salvos con el mero platonismo, aunque tiene mucha verdad. Aunque tiene mucha verdad. De hecho, ¿saben qué pensaban algunos anticristianos en el tiempo de la iglesia temprana? Para que vean que esta afinidad no es que me la inventé yo, o que solamente lo leí en un autor. Los mismos anticristianos decían que lo que hicieron los cristianos fue tomar a Platón y meterle a Cristo en medio, ¿sí? Porque veían que había relación entre las cosas que se dicen. No obstante, hermanos, el platonismo no es cristianismo. ¿Queda claro? El platonismo fue una religión, si se quiere ver así, de este tiempo, al cual el cristianismo se tuvo que oponer con vehemencia. Y ahorita vamos a ver ¿por qué el cristianismo venció al platonismo? Déjenme avanzar rápidamente. Estaba también el estoicismo. El nombre estoico proviene de la estoa, un vestíbulo en Atenas donde enseñaba Zenón. Los estoicos eran materialistas. Ellos sostenían que todo lo que estaba hecho, todo lo que existía estaba hecho básicamente de materia. Estos hombres intentaron tener una vida de mucha abnegación. De hecho, filósofos como Séneca y emperadores como Marco Aurelio, lo vamos a conocer pronto. Marco Aurelio fue uno de los que le trajo gran problema al cristianismo y vamos a ver la persecución que él dio, pero él era estoico. Y estos estoicos tenían hasta una filosofía, hermanos, como de la predestinación. De hecho, esto es uno de los primeros trabajos que hace Juan Calvino como un erudito renacentista. Si no me acuerdo, es el tratado de Séneca llamado Clementia, con el cual hace su ensayo. Bueno, esa es otra historia. El punto es, hermanos, que estos creían en un tipo de fatalismo, algo como predestinación, pero era un fatalismo sin un ser que dirigía, sino la suerte, Fortuna, la diosa Fortuna, y depende en dónde te tocara estar. De ahí viene el tema de la rueda de la fortuna, ¿sí? Había una bola, algo que giraba, y depende si Fortuna te quería poner abajo, te iba a ir miserable, si quería que estuvieras arriba, pero todo era un fatalismo, todo era la naturaleza. También existía el epicureísmo, que se nombra así por Epicuro, un filósofo que vivió en el año 342 antes de Cristo. Este fundó también su escuela en Atenas y él era el libertador de los hombres. Este hombre decía que su principal labor era liberar al hombre de los temores, porque el temor te hace una vida miserable. Así que si el estoicismo es un tipo de panteísmo donde Dios es todo y todo es Dios,
El estoicismo es un tipo de deísmo, donde Dios está de lejos, no le importa, y lo único es que Él quiere es que tú vivas feliz. Entonces, Epicureo intentó libertar a los hombres de los diversos temores. Era un tipo de casi ateo, hermanos, porque los dioses griegos, en lugar de generar paz a los hombres, generaban tristeza, angustia, insatisfacción, porque estos dioses podían reaccionar como se les antojaba. Entonces Epicureo dijo, no, eso no, vamos a librarnos de eso. De aquí viene esta idea de que lo que tengas que hacer para estar feliz, hazlo. Lo que te haga feliz, hazlo. Ok, ¿qué otros movimientos había? Avancemos aquí. Estaban las religiones de misterio. Las religiones de misterio. Estas religiones de misterio es el nombre dado a esos grupos religiosos o comunidades muy unidas entre que los principiantes tenían que ser iniciados por medio de ceremonias secretas, misterios. Y se habla de bueyes siendo partidos y la sangre siendo derramada sobre el cuerpo de las personas y demás. De hecho, algunas personas dentro de la alta sociedad, además de tener su nicho y adoración al emperador, tenían esta adoración. Porque, hermanos, las religiones de misterio dieron algo que las otras religiones no podían dar. ¿Qué dieron? Dieron un acercamiento a un Dios personal, una religión personal. Miren, la religión del nicho pues era de muchos. Y la religión al emperador era fría, o sea, solo pasaba el emperador, te hincabas y ya. Pero estas religiones de misterio daban una cierta satisfacción al alma. De hecho, el cristianismo entró radicalmente para librar a muchos de este tipo de religiones. Avancemos. También tenemos el judaísmo que se divide en dos partes, palestino y helénico. Y por último, el gnosticismo. El gnosticismo. Cuando di esta lección del gnosticismo en el seminario con los hermanos, algunos soñaron hasta con esto, ¿sí? Es muy complicado esto del gnosticismo. Voy a dar una lección aparte de esto y la voy a dar un poco diferente. Voy a hablar de el gnosticismo. ¿Ya han escuchado de algo llamado la nueva era? Bueno, les voy a mostrar, hermanos, cómo la nueva era es la reaparición del gnosticismo antiguo. Voy a intentar darlo de una forma más fresca y menos aburrida para que no tengan pesadillas con esa lección. Ok, ¿qué ofrecía el gnosticismo? El gnosticismo ofrecía una salvación por conocimiento. Había unos iluminados que recibían cierta gnosis, de ahí viene el gnosticismo. Gnosis, como si pronunciaran la G al principio, gnosis, es la palabra griega por conocimiento. Y el gnosticismo era la salvación por sabiduría. Supuestamente había una revelación interna de algo. ¿Qué era ese algo? Algo muy complejo porque no te lo podían decir porque solo algunos eran elegidos para recibir este conocimiento. Ok, hermanos, hemos corrido aquí, pero tengo que llegar al punto clímax. ¿Por qué el cristianismo conquistó? ¿Por qué el cristianismo venció cuando apareció en medio de una sociedad plagada de dioses, plagada de religiones, plagada de movimientos? ¿Por qué el cristianismo venció? Hermanos, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, porque el cristianismo demostró que a lo que muchos llamaban dioses, como el animismo, no eran sino demonios, porque el evangelio trajo a la luz que eso no era una adoración pura y genuina y sincera, sino adoración a demonios, como dice el apóstol Pablo.
Porque el cristianismo vino a mostrar que hay un solo Dios y un solo Salvador entre Dios y los hombres. Por eso el cristianismo conquistó el medio de adoración de religiones paganas. Y no solo en medio de religiones paganas, sino en medio de una adoración al emperador. Porque el cristianismo demostró, hermanos, y predicó que hay un solo Dios que debe ser adorado. El cristianismo proclama exclusividad. Miren, este fue el gran problema para los cristianos en el siglo I y va a ser para nosotros, hermanos. A Roma no le importaba que tuvieses muchos dioses. De hecho, si querías tener 2, está bien. Si querías tener 10, está bien, como tú quieras. Roma no demandaba adoración exclusiva, pero el cristianismo sí. Y ahí vino el gran problema para los judíos al principio y para la iglesia. Porque ellos decían, a ver, necios, no les estoy diciendo que dejen de adorar a su Dios. Les estoy diciendo que también adoren al emperador. Pero ellos se negaron porque la Escritura, hermanos, revela y manifiesta que hay un solo Dios y que este Dios es el único que tiene que ser adorado, que tiene que ser proclamado. Y el cristianismo venció porque demostró, hermanos, que es poderoso para librarnos incluso del emperador. Porque Cristo demanda adoración exclusiva. Ahora, el cristianismo venció incluso en medio del platonismo, porque aunque el platonismo ofrece mucha verdad, hermanos, ofrece un Dios lejos y frío. Para Platón estaba el concepto del absoluto. El absoluto es ese Dios que existe en sí mismo. Pero ese Dios que existe en sí mismo no se puede acercar a la criatura. Necesita una cadena de descendencia para acercarse. Pero cuando eso que se acerca a Dios y al hombre hace contacto, realmente ya no es Dios. Hermanos, pero el cristianismo proclama que es Dios mismo. Dios mismo quien se hizo hombres para llevarnos a Dios. Y eso es lo que nuestra alma necesita, y eso es lo que nuestra alma anhela. No el Dios del platonismo, el Dios frío y lejano, sino el Dios que nos reveló Cristo, aquel que se ha acercado a nosotros. Venció el estoicismo y el epicureísmo principalmente al demostrar que era la religión que verdaderamente satisface. A ver, esas religiones por sus diferentes medios nos intentan demostrar cómo es la más grande felicidad del hombre. Los estoicos decían que la más grande felicidad del hombre es por abstenernos de los placeres del mundo e intentar vivir bien y recibir la suerte, la fortuna, cualquiera que sea. Y los epicureos decían que era por vivir en los placeres que querramos. Pero el Evangelio vino a revelar, hermanos, que nada de eso nos hace plenamente felices. Que lo único que nos puede hacer felices es la presencia de Dios que podemos recibir en Cristo Jesús. Es lo único que puede satisfacer el alma. Es lo único que puede dar paz a nuestro corazón. Por eso el cristianismo venció, hermanos. Por eso el cristianismo conquistó. Porque demostró ser la verdadera satisfacción del corazón. Incluso en medio del judaísmo. A ver, hermanos, el judaísmo fue la religión verdadera hasta que el hombre la pervirtió, ¿sí? El antiguo pacto es la religión que Dios manda, es la religión de Dios. Pero el judaísmo la pervirtió, convirtiéndola en una salvación por obras. ¿Por qué conquistó el cristianismo incluso o superó incluso a esta religión? Porque la religión del judío se pervirtió. Y hermanos,
La salvación que ofrece el cristianismo no es la de las obras, como nuestra sociedad ofrece la salvación por medio de esforzarnos, sino la salvación que tenemos en Cristo. El perdón de pecados, el perdón gratuito. Por eso el cristianismo venció, porque no hay forma en la que el hombre pueda tener la vida eterna por sus obras. Solo en Jesús hay salvación. Por eso el cristianismo conquistó incluso en medio del judaísmo. Y superó al judaísmo, porque incluso cuando el judaísmo era puro, el judaísmo apuntaba hacia Cristo. El judaísmo esperaba a Cristo. De tal manera que responde bien Justino Mártir cuando le preguntan que por qué adoran a este Dios nuevo. Dice, no es nuevo, es el que profetizó Jehová. No es nuevo lo que hoy tenemos, es lo que se había hablado desde Génesis 3:15. Ese Mesías que nos libertaría. Por eso el cristianismo conquistó, hermanos. Incluso en medio de la religión de misterio y el gnosticismo, religiones que se opusieron con gran vehemencia al cristianismo. Pero ¿qué eran estas religiones sino ficciones de la mente, experiencias humanas? Pero el cristianismo es poder de Dios, el poder del Espíritu Santo transformando un alma, dándole satisfacción al alma, trayéndolo a verdadera paz, calmando su corazón. Hermanos, y es la misma razón por la cual el Evangelio y el cristianismo puede conquistar incluso en medio de nuestros días. Porque es el único mensaje, hermanos, que puede traer paz a los hombres. Es el único mensaje que le puede librar del dominio del pecado, del dominio de los demonios. Es el único mensaje que les puede librar del dominio del pecado, del juicio venidero. No hay religión, hermanos, no hay nada que este mundo pueda esperar que le pueda salvar sino el cristianismo. Y si grandes tinieblas hubo cuando por primera vez apareció, hermanos, ¿no está nuestro mundo preparado entonces también para un nuevo y gran avivamiento? En medio de grandes tinieblas, un gran despertar. Hermanos, tengamos confianza en el poder del Evangelio. Prediquemos y proclamémoslo, porque es el único mensaje que puede traer salvación a los hombres. Es la única esperanza de nuestra sociedad. No hay otra, hermanos. Hermanos, el cristianismo conquistó en el primer siglo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Hermanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, hermanos, mas el justo por la fe vivirá. Que seamos animados a poner nuestra confianza no en los métodos del hombre, no en las soluciones de los hombres, no en los métodos de las iglesias, sino en el poder del Evangelio. Que esta iglesia proclame un solo mensaje: Cristo y este crucificado. Y hermanos, que en el lugar que estamos, en la providencia de Dios, podamos proclamar este mensaje, porque es el único que puede traer paz. Paz y libertad a las almas.